Hola compañeros maestros y maestras, soy el profesor Raúl Zamora Echeverría, licenciado en Historia, maestro en Educación y actualmente doctorante en Ciencias de la Educación. Es un honor y un placer para mí el poder compartir con ustedes estos breves minutos para hablar de un tema relacionado a la cultura de la paz. Agradezco al maestro Carlos Palafox y a su equipo de trabajo por invitarme a este segundo Congreso Magisterial en Educación para la Paz. El tema que se me ha pedido que pueda compartir con ustedes el día de hoy se llama El rescate de los pueblos originarios, una gran oportunidad para fomentar la cultura de la paz desde la asignatura de historia. Bueno, pues este es un tema muy relevante porque hay muchos factores por los que los pueblos originarios o indígenas de nuestro México aún continúan sin insertarse por completo a la vida nacional, bien sea porque los mexicanos no indígenas no los hemos integrado debidamente o también por otras razones entre las que se encuentran que hay algunas comunidades indígenas que aún se resisten a ser parte de la vida nacional y prefieren mantenerse al margen de la misma. Bueno, pues para empezar vamos a mencionar que es necesario entender pues de dónde viene el origen de nuestra nación, en la que estamos incluidos indígenas y no indígenas. En este sentido, bueno, pues nuestro origen es multicultural y este se va a dar en la época de la conquista y la colonia españolas, en donde se va a formar nuestra personalidad. ¿A través de qué? Pues de lo que fue el mestizaje físico, que este nos queda muy claro porque se refiere pues a lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Lo que podemos percibir como es la estatura, el color de la piel, la textura del cabello, la altura, la complexión, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos ver a simple vista. Y este mestizaje físico, pues se va a llevar a cabo en primera instancia entre españoles e indígenas. Posteriormente también va a ocurrir la mezcla de razas, de otras razas que van a llegar a México, como es la raza africana, incluso la raza asiática. Pero hay otro mestizaje también, que es el mestizaje cultural, que es muy importante en nuestra personalidad mexicana. Y esto se refiere pues a la manera en que se integró y se dio origen a una nueva forma de alimentarnos, de hablar, de creer religiosamente hablando, incluso algunas creencias mágicas, de bailar con la música, de interpretar esa música, de pintar, de esculpir, eh, de realizar ceremonias de lenguaje que se mezcla con diferentes lenguajes del mundo, de donde surgen festividades nuevas, etcétera. Entonces, este mestizaje cultural, pues no solamente es de tipo o de origen español, sino que también va a tener una marcada influencia indígena de nuestros pueblos originarios. En plena época colonial, en la primera mitad del siglo XVI, hubo un fraile dominico que fue Fray Bartolomé de las Casas, que va a percibir que los indígenas que trabajaban en las encomiendas españolas, pues estaban siendo explotados, es decir, no se les remuneraba por su trabajo y antes bien pues se les usaba como elementos de trabajo, ¿no? Así crudamente. Entonces él va a escribir algunas cartas en donde va a denunciar estos tipos de abusos al rey de España, y esto va a provocar que en España se revisen las leyes de Indias que ya se habían escrito antes para proteger a los indios, pero al ver que no se estaban cumpliendo según los informes de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, pues en 1542 se van a promulgar las nuevas leyes de Indias. Y aquí pues van a destacar varias cosas, entre las que te explico lo siguiente. Se va a mandar que se cuide la conservación, el gobierno y el buen trato hacia los indios. Además que se regula la operación de las encomiendas, prohibiendo el abuso de los indios y remunerándoles con justicia por su trabajo. Naturalmente, como toda condición humana, es muy posible y es muy seguro, por varias evidencias que existen históricamente hablando, pues que hubo encomenderos, hubo españoles que no las cumplieron del todo, ¿no?
así como actualmente pues también hay personas que no cumplen con las leyes. Bueno, pues hay otro punto muy importante para entender esto, que es el criollismo. Los criollos, que eran los hijos de los españoles, pero ellos habían nacido aquí en México, van a comenzar a tener un sentimiento de pertenencia a la nación mexicana, de tal forma que van a crearse una conciencia de autodeterminación nacional, es decir, de independencia nacional. Y esto pues va a quedar marcado porque todos los que van a iniciar los movimientos de independencia y los que van a consumar la independencia van a ser criollos, como los que aparecen aquí en pantalla, que fue Francisco Primo de Verdad, Mariano Michelena, el cura Miguel Hidalgo y el consumador de nuestra independencia, que fue Agustín de Iturbide, entre otros criollos que formaron parte de la lucha de la independencia, que pues los movía ese amor hacia México. Pero lo importante de este criollismo es que los criollos van a querer, van a pretender que la nueva nación no solamente sea para ellos, sino que para todos los que la habitan. Solamente no se iba a aceptar a los españoles que hubieran nacido allá en la península, pero los indígenas estaban contemplados como parte de la nueva nación. Así, por ejemplo, Miguel Hidalgo, cuando estuvo en Guadalajara, el 6 de diciembre de 1810, expide un decreto de abolición de la esclavitud, aunque se refería particularmente a la esclavitud que se cometía contra los africanos, pues también va a abarcar este decreto a toda clase de esclavitud, incluyendo a los indígenas que pudieran estar siendo abusados laboralmente. Años después, unos pocos años después, el continuador de la guerra de independencia, que fue José María Morelos y Pavón, pues también va a fortalecer esta situación. Él escribe en 1813 Los sentimientos de la nación, y estos sentimientos de la nación, que fueron de su propia inspiración, van a ser el cimiento de lo que fue la Constitución de Apatzingán en 1814. Entre otras cosas, yo quiero destacar este pequeño párrafo que transcribo, que decía lo siguiente: que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud. En ese sentido, bueno, se está obviando y se entiende perfectamente que los indígenas formarían parte de la nación mexicana. No habría discriminación en ese sentido. Este postulado va a ser ratificado en el Plan de Iguala que creara Agustín de Iturbide cuando unifica su ejército con el ejército de Vicente Guerrero, y para símbolo pues va a usar la bandera trigarante o las tres garantías, y una de esas garantías era la unión, reflejada en el color verde de la bandera, la unión de todos los mexicanos. Ahí estaban incluidos los pueblos originarios. Bueno, pues ya en el México independiente, vuelvo a mencionar este tema del defecto humano, en donde va a haber pues varias personas, sobre todo gobernantes, que no van a saber darle su lugar a los pueblos originarios, además de la resistencia de muchos de ellos también pues a integrarse a lo que sería la nación mexicana. Así, por ejemplo, quiero mencionar rápidamente tres rebeliones indígenas que ocurrieron en el México independiente. Una de ellas fue la Guerra de Castas en Yucatán en 1847, otra fue la rebelión de los Yaquis durante el Porfiriato, y más recientemente, cercano a nuestra época, pues es el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994. Actualmente persiste la discriminación, es una realidad que no podemos tapar con un dedo, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que actualmente en México se sigue practicando la discriminación, y particularmente con respecto a los pueblos indígenas, bueno, pues es también muy evidente, ¿no? Hay leyes que protegen a los pueblos originarios, empezando por nuestra propia Constitución, pero además instituciones que salvaguardan sus derechos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, creado desde el Gobierno de la República. Hay algunas propuestas para finalizar mi intervención que me gustaría hacerles a todos ustedes, para que la asignatura de historia contribuya a fomentar la cultura de la paz hacia los pueblos originarios. Bueno, primero, pues enseñarles a nuestros alumnos que la personalidad de la nación mexicana se originó en el mestizaje físico y cultural, es decir, somos una nación nueva. Los pueblos originarios forman parte integral de la nación mexicana y son protegidos por las leyes del país.
Número 3, las ideologías hispanista e indigenista, por su radicalismo, representan una verdadera amenaza para la cultura de la paz desde la enseñanza de la historia. Es decir, si nosotros somos docentes que simpatizamos más con los españoles o somos docentes que simpatizamos más con los pueblos indígenas, vamos a dañar al alumno porque lo vamos a hacer radical. Entonces tenemos que enseñar en un término medio virtuoso en donde el alumno entienda, comprenda que somos una nación integrada en su origen por España y por América, y que pues no debe de ser ese radicalismo de inclinarnos por una u por otra, sino que sintamos orgullo y amor hacia nuestro pueblo, hacia nuestra nación mexicana. También, siguiente, bueno, pues es cierto que se han hecho esfuerzos encaminados a la inserción de los pueblos originarios, pero nuestros alumnos y nosotros mismos tenemos que ser conscientes que estos esfuerzos no han sido suficientes. Otra cosa que hay que enseñarles a nuestros alumnos es que no podemos hablar de los indígenas como inferiores, ni tampoco debemos admitir ningún tipo de racismo, ni a los indígenas ni a cualquier otro grupo humano. También, bueno, pues que mientras el indígena permanezca como hasta la fecha, es decir, extraño en su propio suelo y víctima de abusos y de demagogias, no solamente se le estará haciendo daño a México, no solamente se le estará haciendo daño al mismo indígena, sino también a México. Entonces, pues no tiene que haber esa discriminación y se tendrá que hacer alguna dinámica dentro de la clase que vaya perfilando pues esa habilidad para que nuestros alumnos puedan también proponer ya desde ahora y también llegado su momento como mayores de edad, propuestas de ley, incluso propuestas de acción, planes de acción también para integrar a nuestros pueblos originarios a la vida nacional. También, bueno, pues hay una frase que reza lo siguiente, una frase popular: nadie ama lo que no conoce. La cultura de la paz se puede promover desde la asignatura de historia, fomentando el sentido de pertenencia a México y a la humanidad, a través del respeto y la inclusión de todas las expresiones culturales. Y finalmente, bueno, pues debemos de fomentar y de formar en los estudiantes una nueva actitud cimentada en acciones de trabajo, apoyo e inclusión a los pueblos originarios. Es decir, no basta con las buenas ideas, los buenos pensamientos, sino que estos habrán de reflejarse en su actuar. Bueno, pues hay bastante bibliografía que se puede consultar al respecto. Ya será tarea de cada uno pues el poderla consultar. Finalmente, bueno, pues me gustaría tener contacto con todos ustedes, una comunicación que no fuera solamente pues de aquí para allá, sino que también pudiera recibir comentarios, propuestas, correcciones, incluso puntos de vista de todos ustedes a través de mis redes sociales. Tengo un canal donde abordo temas de historia que se llama Profe Rulo Cápsulas de Historia. Están todos invitados a suscribirse, y también me pueden encontrar en Facebook como Rulo Profe Cápsulas de Historia. Bien, pues espero que haya sido de su agrado, que haya sido claro en mi intervención, y que pronto podamos tener el gusto de coincidir nuevamente en más actividades para fomentar la paz entre los seres humanos. Muchas gracias y hasta pronto.